Muy buenos días a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje. Agradecemos a todas las personas del Perú y Latinoamérica que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y en LinkedIn Live. Le damos la más cordial bienvenida a la 33ª edición del IPA Webinar y como siempre el día de hoy vamos a contar con la participación de destacados especialistas quienes van a compartir sus experiencias y conocimientos. Les recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios en LinkedIn. Nuestro equipo recogerá las interrogantes y las trasladará a nuestros expositores. A continuación le damos una muy cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema trato directo utilizado como mecanismo de solución de controversias en construcciones de obra, y el día de hoy tenemos el honor de que el panel lo conformen los doctores Álvaro Cuba del estudio Payet Rey Cabo Pérez Abogados, el doctor Gonzalo Chirinos del estudio Rodrigo Elías y Medrano, el doctor Jorge López Fung del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas de Perú, el doctor Rodrigo Urrutia del campus Arbitraje e Infraestructura, la doctora Silvia Otárola del estudio Sterling Abogados, y el día de hoy va a fungir como moderador José Espinosa, quien es director académico del IPA, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Valeria. Tengan todos muy buenos días. En primer lugar, agradecer la participación de los doctores que nos acompañan esta mañana en esta nueva edición del IPA Webinar, que en realidad es una edición en la cual vamos a desarrollar el tema sobre el trato directo utilizado como mecanismo de solución de controversias en construcciones de obra. Brevemente voy a presentar a los doctores que nos acompañan esta mañana. Álvaro Cuba es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es asociado del área de litigios y solución de controversias de Payet, Rey, Caubi Pérez Abogados, con práctica en arbitraje comercial, nacional e internacional y de inversión. Es adjunto de docencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. Nos acompaña también el doctor Gonzalo Chirinos, quien es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en arbitraje transnacional y solución de disputas, ha sido miembro del equipo de arbitraje internacional de la oficina de París de Mayer Brown, actualmente se desempeña como asociado senior del despacho de litigios y arbitraje del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogado. Nos acompaña también el doctor Jorge López Fung, quien es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, es asociado senior del área de arbitraje y litigios de Rebasa, Alcázar y de las Casas, Oficina de Chile, profesor del curso de arbitraje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor de la Universidad Católica del Perú, PUC, en 2021 del curso Arbitraje Nacional e Internacional, es especialista en arbitraje internacional por la Universidad del Pacífico, es especialista en manejo y supervisión de la energía, así como derecho administrativo por la PUC y la UPC respectivamente. Nos acompaña también el doctor Rodrigo Urrutia, quien es socio de Campos Arbitraje e Infraestructura y tiene amplia experiencia en disputas comerciales, corporativas, regulatorias y de construcción bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, de la Cámara de Comercio de Lima y de la Cámara Americana de Comercio AmCham. También tiene experiencia como experto en casos de arbitraje y de inversión. Cuenta con un LLM de la Universidad de Nueva York y trabajó en WilmerHale en Londres. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana 2020 y de la Cámara de Comercio de Lima 2021. También nos acompaña esta mañana la doctora Silvia Otárola, quien es abogada por la Universidad Católica del Perú, asociada principal en las áreas de arbitraje y construcción de Sterling Abogados. Tiene experiencia en arbitraje comercial, de contratación pública y en gestión de proyectos de ingeniería de construcción. Es graduada del programa en gestión de contratos en proyectos de construcción en Gerencia Escuela de Posgrado y es miembro del gremio de construcción e ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Como podrán ver, los doctores que nos acompañan esta mañana cuentan con un perfil bastante desarrollado y que cuenta con bastante experiencia en materia de contratos de construcción, y que en esta oportunidad vamos a aterrizar sus conocimientos y sus experiencias al tema sobre el trato directo. Para poder hablar del trato directo es importante poder tener en cuenta por qué es importante el trato directo en contratos de obra. Y le pediría por favor a la doctora Silvia Otárola que nos comente desde su punto de vista
por qué es importante el trato directo en contratos de obra, y un tema relacionado al mismo es el de las ventajas y desventajas de la instalación de las DAP y de las JRD en las etapas de trato directo. Adelante, doctora. Hola José, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría hablar de los dos temas que has mencionado. Para esto tengo una presentación, justo se la mandé a Valeria. No sé si se puede ver. Sí, te confirmo que lo podemos ver. Perfecto. Siguiente, porfa. A ver, me gustaría empezar por señalar que la industria de la construcción se caracteriza por ser altamente conflictiva y adversarial, ¿no? De hecho, como se puede ver en esta encuesta, en los últimos años, no solamente el costo de las disputas de construcción se ha elevado, sino también su duración. De hecho, el promedio necesario en estos últimos años para poder resolver disputas ha aumentado en casi 15%, luego de que se disminuyó en una constante de 3 años, ¿no? Igual que el costo, ¿no? Estos últimos años, y como consecuencia de las reclamaciones por el COVID-19 y por las deficiencias en las cadenas de abastecimiento, el costo de las disputas de construcción, de acuerdo a esta encuesta, también se ha elevado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este reporte también es importante porque si bien establece estos porcentajes, también dice que la negociación por trato directo ha sido identificada como el método de solución de conflictos más utilizado. Luego, bueno, después viene la adjudicación y luego viene la mediación, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a hablar un poco sobre por qué es importante en un contrato de construcción eh, contar con una herramienta como el trato directo, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es importante. Pese a que hemos visto los porcentajes anteriores, de acuerdo a la encuesta de Queen Mary, no estoy segura si es del 2018 o 2019, el 43% de las controversias no han logrado ser resueltas en trato directo. Esto quiere decir que, si bien es uno de los métodos más utilizados, no ha logrado la efectividad con la que se pretende, no ha logrado la efectividad que se pretende tener a la hora de utilizar este método de trato directo, ¿no? Entonces, hay un problema. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Por qué creo yo que el trato directo es importante? Porque esto le da, dependiendo de la etapa de la ejecución que esté el contrato, mayor o menor poder de negociación a las partes, ¿no? Esto obviamente situándonos en el caso en el que no se trate de un contrato de obra pública, porque el poder de negociación es mucho menor, pero sí es importante, por ejemplo, si es que una obra, dependiendo del porcentaje de ejecución, dependiendo del porcentaje de pagos desembolsados o del qué tanto se ha culminado o no con distintas partidas o trabajos, el contratista tendrá más o menos poder de negociación, ¿no? Definitivamente si el contratista espera a que la obra culmine para poder levantar la mano, si espera a terminar los trabajos y si pretende iniciar un trato directo, una negociación, cuando ya el contrato esté en una fase de ejecución mucho mayor, su poder de negociación será menor, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando existen trabajos pendientes de ejecutar o cuando todavía no se culmina con el contrato, el contratista puede estar en una mayor posición para poder negociar, ¿no? Sea una solución técnica distinta, sea un mayor impacto en plazo o costo. Siguiente, por favor.
Y claro, si se espera al finalizar la obra para iniciar el trato directo, es posible que se pierda un importante poder de negociación porque las cartas ya están tiradas, e incluso podría ser más costoso tratar de pensar en una alternativa de negociación cuando ya has ejecutado gran parte del contrato. Entonces, en este punto sí me gustaría decir que pese a ello y pese a esta realidad, lo que sucede con el trato directo en los contratos de construcción en el Perú es que por lo general no existe una regulación específica sobre el procedimiento del trato directo, ¿no? Lo cual genera un poco de incertidumbre e incluso que la activación de una posible mesa de trato directo tenga un carácter incierto. ¿Por qué? Porque muchas veces las partes llegan a esta etapa cuando no tienen un conocimiento efectivo del propio contrato, cuando no no han pensado en maneras de cómo efectivizar las propuestas de un acuerdo que se llegue como consecuencia del trato directo. Por ejemplo, no sé, no se suele, en el trato directo no se suele requerir una capacitación necesaria en la materia, no hay la vinculatoriedad y el conocimiento de la materia para poder efectivizar ni las propuestas que se lleguen como consecuencia del trato directo, ¿no? No se sabe cómo ejecutar el acuerdo de un trato directo luego de acabada esta etapa, ¿no? Entonces, como no existe una regulación específica, sí quise plantear a esta conversación la idea de cómo podría esto influir o cambiar luego de la instalación de una mesa, de un DAP, de un Dispute Board. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos con las Dispute Boards? Las Dispute Boards son un mecanismo de resolución temprana de controversias que consiste en tener un panel de expertos independiente conformado por 1 o 3 personas que asisten a las partes durante la vigencia y la ejecución del contrato, ¿no? En contratos colaborativos se llaman DAPs y cuando se trata de obra pública hablamos de las juntas de resolución de disputas o JRD, ¿no? Como sabemos, siguiente por favor. La JRD tiene 3 funciones, ¿no? La primera es preventiva, porque puede advertir situaciones de conflicto, por ejemplo, a través de la asistencia informal. Consultiva, porque las partes pueden plantear interrogantes sobre el desarrollo de la obra, sea a través de la asistencia informal, de las visitas a obra. Y finalmente las decisorias, ¿no? Cuando surge algún tipo de controversia, se solucione a través de las sumisiones formales y las decisiones vinculantes para las partes, dependiendo del tipo de DAP, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, sí quería hablar un poco sobre cómo este DAP podría influir o podría solucionar los principales problemas ante una falta de regulación específica en una etapa de trato directo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, creo que si es que las partes van a una fase de trato directo luego de la instalación de un DAP, irán a un trato directo las controversias sobre las cuales las partes no estuvieron de acuerdo con la decisión emitida por la JRD o con el DAP. ¿Y esto qué genera? Genera que se reduzcan y se puntualicen los asuntos que van a pasar finalmente a trato directo, ¿no? Y esto genera que al reducir o puntualizar tales asuntos, se van a reducir los costos en la asesoría legal y en pericias en un eventual arbitraje. Esto podría subsanar la primera deficiencia que comenté, que las partes suelen llegar a la fase de trato directo desconociendo los problemas y desconociendo el propio contrato. La segunda es que la participación de un panel de expertos, como un DAP, de manera previa, hace que las partes, bueno, conozcan al derecho y al revés, el origen del conflicto y qué es lo que quieren concretamente. Muchas veces las partes llegan a la fase de trato directo sin saber qué es lo que quieren. Simplemente cada una tiene una manera de ver las cosas, pero no
no entienden del todo sus intereses y sus necesidades. Entonces, si es que luego de la participación de un DAP, las partes tuviesen la oportunidad de entrar a un trato directo, me parece que tendría mucho más beneficios porque tendrían conocimiento al derecho y al revés de qué es lo que necesitan, con lo cual creo yo que van a estar mejor preparadas, ¿no? En tercer lugar, creo que va a haber una mayor transparencia en la relación entre las partes. El DAP, como consecuencia de todo, del surgimiento de las controversias y sus tres funciones, lo que va a hacer es que va a requerir a las partes que entreguen documentos, va a requerir a las partes que eh, va a consultar a las partes sobre el avance de la obra, van a requerir informes de avance, van a requerir anotaciones en el cuaderno de obra. Entonces, estos documentos van a hacer que las partes, que la relación entre las partes no sea asimétrica en cuanto a la información. Entonces, van a estar en una excelente posición para poder resolver de forma razonable las controversias en esta etapa de trato directo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yo creo que las ventajas son muchas, ¿no? Creo que aterriza mucho la controversia entre las controversias entre las partes a la hora de llegar a una fase de trato directo. Pero sí me parece que tenemos una desventaja, y es que si luego del DAP, esta decisión como consecuencia del DAP llega a una fase de trato directo, o de arbitraje, podría suceder que, por ejemplo, la vinculatoriedad del DAP cristalice la mente de las partes, ¿no? O cristalice la mente del tribunal arbitral que pueda conocer la disputa. En otras palabras, se le puede dar un peso a una conclusión del DAP por el simple hecho de ser emitida por un DAP y por el hecho de ser vinculante, aun cuando esta no fuera legalmente correcta. O sea, tenemos que tener en cuenta que los DAPs también están compuestos por ingenieros y resuelven cosas meramente técnicas. También tiene la intervención de un abogado, pero las decisiones principales que resuelven son meramente técnicas, con lo cual, si se llega a una fase de trato directo o arbitraje, como consecuencia de la discrepancia en la emisión de una decisión del DAP, me ha pasado que se le ha dado bastante relevancia al hecho de que esta decisión ya ha sido analizada por un ente imparcial y por ende se cristaliza, digamos, la mente del tribunal a la hora de conocer la disputa, ¿no? Eso es un poco lo que podría comentar. Creo que si bien la utilización de un DAP aterriza la controversia y trae ventajas a las partes, sí tendría esta desventaja como la de cristalizar la mente de los árbitros a la hora de poder decidir sobre esta decisión, ¿no? Creo que eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Silvia. Creo que ha sido muy importante poder reflexionar sobre la importancia de las DAPs relacionadas al tema del trato directo. Y un tema que me ha llamado bastante la atención es el poder de negociación que van teniendo las partes en la ejecución del contrato, ¿no? Creo que ese es un elemento que se debe tener presente al momento de querer negociar algo en el trato directo, poder evaluar cuál es el nivel o el avance de ejecución del contrato y los factores que pueden alterar el poder de negociación que puedes tener al poder ingresar a la etapa del trato directo. Un tema relacionado a esto, al tema del trato directo, es que cada vez es más frecuente que los contratos de construcción se pacten que las reclamaciones sean abordadas previamente por un comité técnico que está conformado por ambas partes. Le preguntaría al doctor Rodrigo Urrutia cómo confluye este comité técnico con el trato directo previsto en la cláusula de resolución de conflictos. Genera ventajas, genera dificultades, la conformación de este comité técnico, cómo debe ser entendida la participación de este comité técnico con la etapa del trato directo prevista en la cláusula de resolución de contratos. Adelante, doctor Rodrigo Urrutia. Hola, José, muchas gracias. Un saludo para todos, un saludo para ti también, Valeria, y bueno, también un saludo para los que se conectan. Sí, es bastante frecuente ver que en los contratos de obra y
y en los proyectos sofisticados tengamos por un lado cláusulas que hacen referencia a que las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato tengan que ser analizadas y eventualmente sometidas y solucionadas por comités de administración, por comités de gestión o ambos. Es incluso frecuente ver varios o más de un comité conformado dentro de un contrato de obra. Y al mismo tiempo, cuando avanzamos en la lectura del contrato y llegamos a la cláusula de solución de controversias, encontrar también que la cláusula de solución de controversias contiene una regla sobre trato directo. Entonces tienes esta, digamos, confluencia, ¿no? Y aquí yo quisiera tal vez empezar un poco conversando sobre cómo es que deberíamos, o tal vez cómo es que se entiende el trato directo como tal, ¿no? Porque ahí creo que un poco la forma de desenredar esto va a partir de ese principio, ¿no? Y creo que si bien en el trato que se le ha dado, o que el trato que le dan los tribunales arbitrales y las cortes a la conceptualización del trato directo no es tan visible, por lo menos yo no he encontrado una referencia de visibilidad sobre cuál es el grado de obligatoriedad y su naturaleza, un poco que podemos encontrar algunas guías en el arbitraje de inversión. Y ahí yo quisiera poder comentarles sobre 3 que he visto por ahí que hay otras. Por un lado, yo he visto que algunos tribunales entienden que el trato directo es un requisito para que los tribunales arbitrales adquieran competencia. O sea, es un requisito fundamental. El trato directo tienes que transitarlo sí o sí. Si no transitas por el trato directo, no hay en realidad una cláusula arbitral, o no hay todavía el traspaso de un tribunal con la competencia asumida para poder resolver la controversia. Por lo tanto, en términos prácticos, si se generara una discusión sobre el cumplimiento o no del trato directo y un tribunal decidiera, por ejemplo, afirmar su competencia y prescindir del trato directo, evidentemente, bajo esta concepción de que el trato directo está atado a la competencia del tribunal, vas a tener una discusión de anulación de todas maneras. Esa es una concepción. Viendo a las sentencias medio vintage del arbitraje en inversión, esto lo podemos encontrar en el caso Murphy contra Guado. Un segundo enfoque que encontré es que el trato directo ya se lo analiza o se lo percibe como un requisito más procesal, ¿no? O sea, el tribunal arbitral de por sí será competente en la medida en que la controversia y las partes caigan dentro de los términos del convenio arbitral. No está atado a la competencia. Pero sí, sí se establece como parte del procedimiento. Es una regla procesal. Y bajo este parámetro, un poco que el proceso arbitral podría coexistir con el trato directo, pero si finalmente el tribunal advierte que este requisito procesal no ha sido cumplido, el proceso podría concluir, pero sin entrar al análisis de la competencia del tribunal arbitral. Y un poco pensaría que esa podría ser la forma como se percibe en Perú esta figura, y lo digo a partir de un análisis medio paralelo de cómo las salas comerciales han tratado la conciliación. En los casos de obra pública, por ejemplo, donde tienes la típica regla de cláusula escalonada de conciliación y arbitraje, he visto algunas decisiones de las cortes en donde cuando surge alguna controversia vinculada a la conciliación, en un contexto de anulación del laudo, las cortes dicen, mira, el tema de la conciliación es distinto de la cláusula arbitral, así que si se cumplió o no se cumplió, se interpretó o no se interpretó, eso no es per se una causal de anulación basada en el incumplimiento del convenio. Podrá ser diferente, podrá tener otras implicancias en el arbitraje, pero no en el sentido de que es un incumplimiento del convenio arbitral. Entonces, pareciera que podríamos pensar que estamos más cercanos a la opción de que el trato directo es una regla más procesal, pero que no está atada a la competencia del tribunal. Y la tercera, bueno, esta segunda visión, dicho sea paso, está en otra sentencia también bastante conocida, que es el caso SGS contra Pakistán. Y la tercera es que el trato directo es básicamente flexible, ¿no? Y ahí los tribunales arbitrales son absolutamente discrecionales, y los tribunales arbitrales deciden y analizan si es que el trato directo en realidad tiene, en el caso concreto, tiene la posibilidad de verdaderamente llevar a las partes a un acuerdo, o si es que el trato directo en realidad se convierte, bajo las circunstancias del caso, en una barrera al arbitraje. Entonces, si en realidad entienden que puede haber una verdadera opción real
de llegar a un acuerdo, por ahí que el tribunal va a exigir que el trato directo se cumpla. Si lo ven más bien como una barrera, podrán prescindir de él. Evidentemente esta flexibilidad lleva a un análisis bastante subjetivo del tribunal, es una interpretación o es un enfoque que ha sido un poco cuestionado, pero tiene cierto sentido, por ejemplo, cuando tienes cláusulas de trato directo que te someten a un trato directo de mucho tiempo. Podría tener sentido, ¿no? Esto también está en una sentencia de arbitraje en inversión, el caso Bywater Gulf contra Tanzania habla de esto también. Entonces, un poco con esta introducción y regresando al tema de los contratos de obra y los problemas que tienes cuando tienes la cláusula que te lleva a comités de gestión y administración o a comités técnicos y también al trato directo, es que, claro, un primer problema es tiempos, ¿no? Porque una cosa es una cláusula de trato directo que generalmente suele estar circunscrita a plazos de 15 días, un mes, y otra a cláusulas que te dicen que las controversias tienen que ser sometidas a un comité de gestión o administración que está sujeto a reuniones periódicas que pueden ser de meses. Entonces ahí ya los tiempos empiezan a extenderse. Primer tema. Segundo tema es si es que estas reglas del comité de gestión que permiten solucionar controversias se entienden como que deben formar parte del trato directo. Es decir, tengo que transitar por ellas y por el trato directo para después arbitrar. Y un tercer problema es también el de las medidas cautelares. Si bien felizmente creo que el cumplimiento del trato directo no es un impedimento para poder pedir y obtener medidas cautelares, sí te genera el problema de que una vez que consigues una medida cautelar tienes que iniciar un proceso arbitral con relativo apuro, pero si no tienes el trato directo vas a tener un escenario donde tienes un proceso arbitral y en paralelo el trato directo. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos, no? Y acá la típica respuesta de abogado, ¿no? Depende, ¿no? Depende, por un lado, del grado de obligatoriedad de tu cláusula, ¿no? Cuán atadas están las cláusulas que hacen referencia a los comités de gestión y administración y la cláusula de trato directo, y cuán obligatorio es transitar por estos comités. Evidentemente, con el grado de obligatoriedad vas a tener un problema porque vas a tener que transitar por las 3, o por las 2, o por las 4, dependiendo de cuántos comités tengas. La segunda, que creo que es un poco la más importante, es las circunstancias del caso, ¿no? O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, un caso en donde una parte ya inició el proceso, transitó por todos los comités, transitó por el trato directo, inició el arbitraje, pero ya con el arbitraje iniciado le acaban de llover, pues, 50 cartas de imputaciones de incumplimiento. ¿Qué hace ese demandante? Inicia él, eso es el comité de gestión, administración, trato directo, puede llevar ya en base a esas comunicaciones y entender que existe una controversia, negarlas, simplemente buscar que en el arbitraje que ya inició se incluyen también estas controversias, y pedir de modo declarativo que simplemente se entienda que estas imputaciones no tienen sustento y que el contrato lo viene cumpliendo, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay un tema práctico, ¿no? Y creo que los criterios que se tienen que emplear tienen que ir básicamente por dos caminos, o tal vez tres, ¿no? El primero es ver si es que de acuerdo a estas circunstancias, sobre la base de la obligatoriedad de la interrelación de ambas cláusulas, y de las circunstancias del caso, ver si, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este caso es un evidente intento de eludir una etapa del contrato, ¿no? O sea, si las circunstancias nos llevan a eso, el tribunal tendría que estar más propenso a exigir el cumplimiento de todos los pasos. Lo segundo es si es que es razonable, bajo las circunstancias, proponer la controversia dentro del arbitraje, por ejemplo, o sea, bajo el ejemplo que les ponía, ¿no? En donde ya se transitaron por todos los comités, se transitaron por todos los intentos de solución, pero te caen controversias nuevas en un arbitraje que ya se viene en el marco de un arbitraje que ya está en curso. Y bueno, y la tercera, evidentemente, es el enfoque que le damos a dar al trato directo, que a veces solemos dejarlo de lado. Creo que ya me excedí un poco en tiempo. Y simplemente cerrar, ¿no? Porque si entendemos que el trato directo es más un requisito procesal, nos apartamos de una posición que asocia el trato directo como un requisito de competencia del tribunal, y nos apartamos tal vez de esa posición de flexibilidad que es un poco incierta, aunque tiene su razonabilidad también, creo que es más fácil solucionar este problema que no tiene una solución más allá de las que uno pueda apreciar del caso concreto.
Y con eso termino para no quitarle tiempo al resto, agradeciéndole a José y a Valeria y a Lipa la invitación. Fantástica y clara exposición del doctor Rodrigo Urrutia, más aún teniendo en cuenta que nos ha mencionado este tema del pronunciamiento. Un tema relacionado que nos ha mencionado es el pronunciamiento de las salas comerciales, teniendo en consideración este tema del trato directo, ¿no? Ahora, volviendo propiamente al trato directo, le preguntaría al doctor Gonzalo Chirino, si todas las controversias que se originan en una controversia de construcción son susceptibles al trato directo. Recordemos que en materia de contrato de construcción, uno de los temas más comunes es el relacionado a las penalidades. Entonces, es útil tener tratos directos sobre penalidades si ya se siguió un procedimiento previo que concluyó con la imposición de penalidades. Adelante, doctor Gonzalo Chirino. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Valeria y a Lipa por la invitación. Un poco más de la garganta, así que probablemente voy a estar tomando ahora. Ya hace su tiempo. Discúlpenme. Me parece súper interesante la pregunta que planteas y sobre todo que la hayas planteado después de haber escuchado la interesante aproximación de Rodrigo al asunto. Porque debemos partir, creo que, de una premisa que va a gobernar el ejercicio de la profesión, ¿no? Como también decía Rodrigo, todo va a depender, y todo va a depender del contrato, y no solo del contrato, sino del momento en el que nos encontramos para tomar la decisión que corresponda en el momento idóneo. ¿Por qué es importante esto? Porque sin perjuicio de ver si que hay a veces cláusulas de este tipo que son patológicas, también como recordaba Rodrigo, ¿no? O sea, hay cláusulas donde no queda del todo claro qué tiene que pasar para que termine el trato directo, o el trato directo qué impacto tiene, o pensando en que luego la disputa va a ser absolutamente insalvable, frente a qué vamos a estar al final. Bajo esa misma visión un poco de casuística, yo me pongo a pensar en el objeto de esta pregunta, y el objeto de esta pregunta es súper interesante. Supongamos que tienes una buena cláusula de trato directo que es clara y establece que tienes que seguirlo de determinada manera y, digamos, en el mejor ejercicio que tú tienes de diligencia frente a tu cliente y lo estás asesorando desde antes, ¿no? Desde que recién ocurre esto, le dices, oye, síguelo por si acaso, poniendo un asterisco a lo que se conversó previamente al respecto de si hay una urgencia que pudiera justificar una medida cautelar y cómo lidiamos con eso, ¿no? También, como decía Silvia, al final del día, porque va a ser una herramienta útil de ser el caso si es que hay determinada palanca en la negociación, ¿no? Determinada posibilidad en la que termine siendo más eficiente negociar que ir a un procedimiento de solución de disputas. Todo eso lo entiendo. Pero igual hay tipos, hay supuestos distintos en los que tenemos que tener la decisión, porque va a ser completamente distinto en el marco de una eventual negociación, un eventual trato directo, tener en consideración frente a qué tipo de discusión estamos. Si es que estamos ante una discusión en la que ya se ha tenido una actuación previa que ha fijado de manera prácticamente pétrea por parte de tu contraparte cuál es la visión que se tiene respecto de esta situación en específico, cuál es la finalidad de verdad del trato directo, ¿no? O sea, no es que tú lo vayas a recomendar, pues ignóralo, pero sí enfréntalo como una cuestión meramente de trámite, una cuestión meramente preocupándote por una eventual cuestionamiento, con todo este rollo que además estábamos conversando, ¿no? Sobre si va a ser conocido por algunos como un asunto de jurisdicción u otro como un asunto de inadmisibilidad, ¿no? Es una categoría que se importa del arbitraje internacional, que no tiene nada que ver con la categoría de inadmisibilidad de la formación procesal. Más bien la ausencia de haber agotado las vías previas para quienes estamos formados primero en derecho procesal, apunta a un supuesto de improcedencia, ¿no? O sea, no tienes interés para obrar porque no has agotado las vías previas para satisfacer luego la pretensión en la vía de solución de disputas. Entonces, claro,
el procedimiento de negociación debería ser el equivalente a eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes un tipo de discusión específica donde en el marco de la ejecución del contrato de obra, si es que encima es un contrato que tiene estos comités, como comentaba Rodrigo, ya se han producido determinadas actuaciones donde no tienes de qué más discutir, ¿no? No tienes de dónde más, no tienes qué más aportar porque las posiciones, usando la palabra que tomó Silvia, ya están cristalizadas, ¿no? Ya están cristalizadas cada uno bueno, y supongamos, ¿no? El dueño de la obra le da al contratista una imputación formalmente por haber hecho determinada obra, pues no en el plazo correcto o no de la manera constructiva correcta. Y el contrato, si es un contrato complejo, comprende un procedimiento en el que el contratista pues descarga y explica por qué considera que sí ha realizado lo correcto. Y luego, como consecuencia de eso, se impone la penalidad. Entonces, si ya se sigue una suerte de procedimiento interno en el que cada parte explica su posición y termina con una situación que ya le es desfavorable a una, ¿por qué cambiaría eso si tenemos luego un trato directo? Y es un poco, y es una crítica que viene desde en general, de la visión de quienes litigan versus quienes son más, pues, proclives a los entendimientos amistosos, pues, ¿no? O sea, trayendo otra vez el ejemplo procesal al Perú, antes había una audiencia de conciliación dentro de un proceso, ¿no? Entonces decían, ¿quién concilia la mitad de un proceso judicial cuando ya te has demandado, ¿no? Ya te has insultado todo lo que puedes y tienes una audiencia para darte la mano? Estadísticamente no se llegaban a acuerdos con las audiencias de conciliación dentro de los procesos judiciales. Entonces por eso se termina derogando. Y dice, bueno, en todo caso intenta conciliar antes. Por eso, judicialmente, hay conciliación anteriormente. Como recordaba Rodrigo, hay contratos de cláusulas escalonadas, generalmente con entidades del Estado, bajo el sistema de contratos, bajo la ley de contrataciones con el Estado, que tienen un esquema escalonado que te va a pedir que concilies antes de ir al proceso ya probablemente jurisdiccional. Pero el análisis es el mismo al final del día. Así como no tenía mucho sentido que haya una conciliación luego de que demandes, lo que pasaba antes en el Poder Judicial, si en el marco de un contrato que prevé trato directo, pero a su vez el contrato por su complejidad prevé previamente un procedimiento en el que se determina una situación jurídica, no hay ningún incentivo para que las partes cambien. No hay ningún incentivo para que, sobre todo quien tiene la sartén por el mango, digamos, el titular de la obra, que ya impuso la penalidad, que ya vio que no le convencieron los argumentos que estaban detrás de la ampliación de plazo, que estaban detrás de la suspensión del cómputo del plazo por la razón que fuera que puso el contratista, no va a tener ningún incentivo para cambiarlo. Entonces, ¿hay quién lo tiene que cambiar? Pues alguien que sea un tercero distinto a ellos dos. Entonces, específicamente en la pregunta que tú me haces, José, con esto ya voy terminando, yo creo que va a depender del tipo de discusión en el que nos encontremos durante la ejecución del contrato de obra para determinar estratégicamente cómo la enfrentamos. Si va a ser algo, como decía Silvia, que está, por ejemplo, antes de que yo ejecute la obra, ¿no? Antes de que yo ejecute esa labor especial, naturalmente voy a tener una palanca, voy a tener una capacidad de negociación que va a ser interesante la negociación. Pero estoy en otro escenario, como por ejemplo para intentar cuestionar una penalidad, en la que ya tuve la oportunidad de descargar y ya no me hicieron caso. ¿Cuál es el objeto práctico? Terminamos haciendo como cuando se conciliaba después de demandar. Como última cosa y como una reflexión, esto también me permite hacer un poco un símil con otra cosa que yo lo he visto en muchos tribunales arbitrales. Me interesaría saber si a ustedes también les ha pasado. Cuando el tribunal arbitral te pide, ¿no? En cualquier tipo de discusión ya, y de cualquier tipo de cosa, si el tribunal arbitral te pide que tú te pronuncies de manera previa respecto a una situación que va a dictaminar y luego reconsideras esa decisión y el tribunal te dice justamente, oye, pero ¿cuál es el objeto de que me pidas una reconsideración si te di previamente el derecho a que te puedas pronunciar? ¿No? Entonces, de alguna u otra manera, ¿por qué yo cambiaré mi opinión si ya tuviste la oportunidad para presentarme en la situación?
y en esa oportunidad te pudiste explayar y presentar la documentación que fuera el caso, y ya llegué a un entendimiento. Entonces, si ya tú y yo no nos ponemos de acuerdo por las buenas, que sea un tercero el que dirima. Por eso creo que es algo caso por caso. Y con esto termino. Gracias. Estupendo, Gonzalo. Me quedo con esta parte que mencionas de todos los temas interesantes que has mencionado, el tema de los escenarios que se pueden generar en la etapa de ejecución del contrato y en el trato directo. Y esto nos lleva a poder reflexionar de cuál sería la mejor manera de poder enfrentar un trato directo en proyectos de contratos de construcción. Y le pediría al doctor Jorge López que desde su experiencia nos comente qué recomendaciones o de qué manera considera de que se podría manejar o enfrentar de mejor manera un trato directo en un proyecto de contrato de construcción. Adelante, doctor Jorge López. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Lipa, a los auspiciadores. Es un lujo compartir panel con Gonzalo, Rodrigo, Silvia, Álvaro y contigo también, José. Lamento no haber podido saludarlos antes. Estoy un poco desconectado, pero aprovecho esta vía para decirles que es un lujo compartir esta dinámica con ustedes. Yo creo que la pregunta, antes de responder la pregunta, me gustaría un poco cerrar algunas conclusiones que creo que van a ser la base de lo que voy a responder más adelante. Y voy a tomar parte de lo que comentó Silvia, Rodrigo y Gonzalo. Efectivamente, creo que en el deber ser, el trato directo es un mecanismo, pese a que muchas personas preguntan, ¿no? Dicen, oye, tú puedes tener un trato directo donde intervenga un experto, puedes tener un trato directo incluso, más allá de no ser una conciliación, pero puedes hacer que intervenga un conciliador, un notario, quien quieras puede intervenir en un trato directo. Por más tercera persona que haya en un trato directo, esto no deja de ser un mecanismo autocompositivo de resolución de disputas, ¿no? O sea, finalmente depende de tu voluntad y de la otra parte ponerte de acuerdo para poder respetar las reglas que tú mismo impones. Entonces, creo que es importante saber que si bien, claro, las encuestas de Queen Mary le dan una connotación especial a estos mecanismos alternos de resolución de disputas, igual el arbitraje sigue siendo el mecanismo preferido para poder resolverlas, al menos en proyectos complejos. Entonces va a depender mucho de la voluntad de las partes que están inmersas en un trato directo, como bien mencionaba Gonzalo hace un momento, y como también destacaba pues Rodrigo hace unos instantes, sobre qué tan complejo haces tu mecanismo de solución de controversias previo al arbitraje. Y depende de eso, vas a saber si es que un tribunal más adelante lo va a entender como un requisito de admisibilidad o procedencia. Hay muchos autores que te dicen que depende de la sofisticación de la redacción de tu cláusula y el procedimiento que fijes previo al arbitraje, se va a entender que esto es obligatorio o no, ¿no? O sea, no es lo mismo una cláusula que te dice las partes van a intentar ponerse de acuerdo de manera amistosa por 30 días, o un mecanismo que te dice en 30 días tienen que haber 2 notificaciones, tienes que nombrar un panel de expertos, ellos tienen que emitir un par de diagnósticos y con eso se da una decisión de recomendación. Entonces, dejando un poco clara cuál es mi posición, me gustaría decir que yo soy un poco más liberal en este sentido de la palabra y creo que los tratos directos, por más sofisticados que estos sean y cómo están redactados, siempre tienen que ser entendidos bajo su concepto de mecanismos autocompositivos de resolución de disputas, independientemente del procedimiento que fijes para poder solucionar tu controversia en esta vía previa al arbitraje. Entonces, creo yo que si alguna de las partes te dice directamente, como estaba pues el antiguo reglamento de la CCL, oye, yo presento mi petición de arbitraje y con eso evito mi trato directo o evito mi vía previa, creo yo que finalmente esto es una clara demostración que la parte no tiene ningún interés en negociar de manera directa, ¿no? Porque si la piedra angular de lo que tú vas a resolver previamente es la voluntad de las partes, hay una que ya te dijo no tengo interés, lo único que estás haciendo es asociarlo a lo que dijo Gonzalo previamente, que es la conciliación obligatoria en los procesos judiciales, que muchas veces, de hecho hay reportes, ¿no?, del MINJUS que te dicen, oye, esto ya, la gran mayoría de veces es simplemente un trámite para las partes. Entonces, la idea es que el trato directo funcione para quienes quieran que funcione, ¿no? Y una vez teniendo que este escenario de que para las partes que quieran que funcione, ya pensando en ese escenario, sí creo que hay algunos tips que se podrían seguir como para enfrentar este procedimiento de trato directo.
Partiendo con la composición de los equipos. Para los abogados que somos litigantes o vemos solución de controversias, creo que es muy común estar envuelto en equipos, pues, cuando ya el caso ha explotado o incluso desde la parte preventiva, cuando uno ya se huele un litigio, cuando uno interviene desde el carteo o desde el trato directo o desde ya el arbitraje. Pero por mi experiencia diría que esto, en la gran mayoría de lugares, es una práctica muy exclusiva del equipo de litigios. Creo que la fórmula ahí correcta es no tener necesariamente equipos de litigios tan rígidos, sino equipos pues de crisis management, equipos de manejo de disputas en general, que puedan nutrirse no solamente de la especialidad del litigante, sino también de la especialidad sectorial del sector que involucren. Puede ser construcción, como en este caso estamos abordando en el panel, pero pueden ser otros sectores también involucrados, porque puedes construir un proyecto eléctrico, por ejemplo, no es lo mismo construir una central de generación que una línea de transmisión, no es lo mismo construir un tajo para un proyecto minero. Entonces, estos equipos pueden ir armándose ad hoc, siempre nutriéndose con el conocimiento fáctico y técnico que puedan tener los abogados e ingenieros de la empresa. Una vez que tengamos un equipo diverso, creo que lo más recomendable es contactar a la contraparte y evaluar las posibilidades reales que hay de poder llegar a un acuerdo. Si realmente la sensación es que la otra parte está dispuesta a escuchar propuestas, creería que para no comprometer la decisión, para no comprometer todo lo que se actúa en esta etapa previa, porque finalmente todo lo que no le pongas pues el gorro de privilegio puede ser usado más adelante en tu contra, creo que es preciso pues entender que las reglas IVA, comúnmente usadas en la práctica arbitral, prevén pues estipulaciones de que no se puede actuar prueba si es que estas están sometidas a privilegios. ¿Qué son los privilegios? Son gorros que se le ponen a determinados medios probatorios, a determinadas actuaciones o conducta de las partes, en las que se dice, oye, esto no se puede presentar en un proceso formal porque está sujeto pues a algún impedimento. Por ejemplo, un privilegio puede ser conversación abogado-cliente. Otro privilegio puede ser secreto comercial, como el que le pida la fórmula mágica a los dueños de Coca-Cola, ¿no? Y otro privilegio puede ser settlement, ¿no? Que es un poco lo que estaría pasando en el trato directo, que son esta suerte de concesiones, tira y afloja que hay entre las partes, de decirle, oye, yo te doy 5, pero tú me das, o sea, yo te doy tu ampliación de plazo de 100 días, pero tú me construyes una parte más del proyecto. Entonces, eso que comúnmente, y se ve mucho en la práctica, que se conversa durante la negociación, luego se usaba en el arbitraje para decirle al tribunal, oye, ¿viste que esta parte estaba dispuesta a conceder esto? Como estaba dispuesta, aceptó responsabilidad, actos propios, o cualquier otro argumento jurídico que se le pueda ocurrir. Entonces, si uno quiere blindar ese tipo de situaciones, porque creo que acá podemos estar todos de acuerdo, que una decisión comercial de conseguir un punto no necesariamente significa una aceptación sobre la validez jurídica del argumento de la otra parte, lo que corresponde hacer es poner el gorro, ¿no? Todo esto que se converse acá queda en la etapa de trato directo. No se puede presentar en el arbitraje, solo se podría presentar en la medida en la que hay un acuerdo parcial, en la que hay algún punto que hayamos cerrado nosotros, porque finalmente si cerramos un punto y le damos gorro de transacción extrajudicial, por ejemplo, ya tenemos un documento con calidad de cosa juzgada que hacerlo oponible más adelante. Entonces, luego de tener el equipo formado y tener ya todo esto sujeto a privilegio y conversaciones y dinámicas de ida y vuelta con las partes, sí es recomendable, y en esto sí hay muchos expertos y peritos que han dado un step forward, y ellos lo que han hecho es desarrollar en los servicios profesionales que ofrecen al mercado esta asesoría preventiva. Antes era común buscar al experto cuando ya tú decías, oye, yo tengo este caso, quiero que me cuantifique los daños, o quiero que me digas si hay problemas en el performance, o quiero que me digas cuántos días de retraso tengo, o quiero que me digas si hay posibilidad pues, de pedir costos directos o gastos generales. Ya, ahora esos peritos intervienen, bueno, me ha tocado la experiencia, intervienen desde una etapa previa, ¿no? Ya intervienen y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿realmente tienes un caso por acá o no? En base a esto puedes negociar o no. Y ahí sí creo que toma especial relevancia lo que las partes consideran objetivamente que corresponde o no. La gran mayoría de acuerdos en los que las partes voluntariamente llegan a un consenso son cumplidos. De hecho, tienen mayor tasa de ejecución que las propias sentencias o laudos arbitrales. Eso también sale en los reportes de Queen Mary. Entonces, si la otra parte ya llega a un punto de consenso contigo y saben qué o qué no tiene razón, y esto puede ser a través de la determinación de un experto imparcial que ambas partes contraten, o a través de la posición de dos expertos en los que encuentren punto de consenso, que también es una práctica muy habitual cuando existen los arbitrajes, que es
el popular hot tabbing, ¿no? Que juntan a los expertos para que entre ellos dos vayan cerrando algunos puntos, ya creo que la posibilidad de llegar a un acuerdo es bastante más sólida, ¿no? Sin embargo, claro, también esto es desde el deber ser, ¿no? Desde el escenario ideal y lo que yo les puedo decir teóricamente. Yo no estoy en el día a día con el cliente, quizás no tiene la caja suficiente o considera que la determinación del experto no es lo más jurídicamente certera, porque el experto no te dice, pues esto prescribió, esto no prescribió. Entonces, si vas a llegar al arbitraje o no, ahí sí realmente la pregunta que creo que jala acá, ¿no? Y que engloba un poco el punto final que quiero tocar, es ¿qué haces con tu determinación de experto que buscaste en tu mecanismo autocompositivo de resolución de disputas? Como lo dije, como es autocompositivo, en realidad esta determinación de un experto no es un laudo arbitral, no tiene calidad de cosa juzgada. ¿Te sirve para algo más adelante? Bueno, creo que la respuesta es que te sirve como medio probatorio, ¿no? Es un medio probatorio fuerte que se puede usar más adelante. Y ya lo evalúa una persona, era voluntad de las partes en su momento, verifiquemos pues si objetivamente corresponde o no otorgar eso. Entonces, el rol de los expertos en el arbitraje, de la parte que quiere ejecutar su dictamen de experto, sería quizás o seguir con el mismo experto o buscar otro experto que valide lo que anteriormente se dijo. Pero esto no es que propiamente ponga fin a la controversia, sino que tiene un carácter probatorio más importante y va a depender del tribunal arbitral darle el peso que corresponda. Estos son, creo, algunos tips que yo tomaría en cuenta de cara a enfrentar un trato directo. Igual estoy abierto pues a cualquier posición complementaria que puedan tener mis copanelistas, porque siempre es bueno generar debate y rebotar algunos puntos en este panel. Muchas gracias por la pregunta, José, y nuevamente gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Jorge. Muy interesantes las reflexiones que nos has compartido y también me llevan a formularle una pregunta al doctor Álvaro Cuba. Y es que en las cláusulas arbitrales de contratos de construcción, a veces se pacta que los altos ejecutivos de cada parte sean los únicos que pueden representarlos en la etapa de trato directo y lógicamente que puedan ser aquellas personas que puedan conducir las negociaciones para que puedan arribar a una solución amistosa. ¿Esto es recomendable desde tu experiencia, doctor Álvaro Cuba? ¿Es recomendable de que estas cláusulas arbitrales de contratos de construcción se pacten, que sean solamente los altos ejecutivos quienes pueden representarlos en la etapa de trato directo y sean quienes puedan conducir las negociaciones? Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal con todos? Muchas gracias, José. Y en general a Lipa, y igualmente, un honor compartir este panel con tan distinguidos colegas. Eh, a ver, sí, a ver, el trato directo, me gustaría antes, creo que en la línea de lo que se ha estado comentando, y me gustaría aportar un tema adicional a la discusión. El trato directo, efectivamente, para los árbitros, suele darse un enfoque más procesal o de admisibilidad, en fin, llamémoslo como que querramos llamarlo. Pero el trato directo puede ser una oportunidad muy importante a efectos de no transitar por este camino llamado arbitraje. Pero el trato directo, un poco a efectos de esta ponencia, tiene varios problemas de la forma en cómo está estructurado y que muchas veces no permiten a las partes llegar a un acuerdo. El primero que creo es el tema en el cual las partes llegan ya en un estado en el cual el conflicto está en su punto más álgido. Y eso, naturalmente, lo que te genera son posiciones muy contrapuestas. Y eso lleva múltiples consecuencias que en un rato las pasaré a explicar. Otro problema que te genera muchas veces es que las partes ya están muy cegadas sobre su posición. Ya el conflicto llega en su punto más álgido en el trato directo, antes del arbitraje. Las partes llegan muy sesgadas sobre cuál es su posición de cara a la controversia y, claro, la posibilidad de que renuncien o hagan concesiones recíprocas a efectos de llegar a un acuerdo amistoso se reducen. Y el tercero, en mi opinión, son los incentivos que a veces el arbitraje puede crear.
y más adelante quiero tocar unos puntos sobre ese tema. Y quiero ir al primero, que es sobre la pregunta que me hiciste, José. En la práctica, yo he identificado dos cláusulas arbitrales, o cláusulas de solución de controversias, en las cuales se pactó que solamente personas que tenían determinados cargos en la compañía, solamente estas personas podían conducir el trato directo, ¿sí? Y eran cláusulas muy interesantes. Por ejemplo, te decían, tal persona podía negociar el trato directo, que tiene este cargo. Por ejemplo, el director de la compañía. Luego viene el director adjunto. Y luego viene un director suplente, digamos. Y era como una suerte de cláusula escalonada en este periodo de negociación, porque si los directores no llegaban a un acuerdo, se pasaban a los directores adjuntos. Si los directores adjuntos no llegaban a un acuerdo, se pasaban a los directores suplentes. Era una suerte de cláusula escalonada dentro de la cláusula más macroescalonada previa al arbitraje. ¿Y cuál es la finalidad de este tipo de cláusulas? Es muy interesante, porque ataca este punto de que las partes muchas veces están muy cegadas en el trato directo. Digamos, en la controversia cuando surge, quienes usualmente están involucrados en la controversia, ¿quiénes son? Los ingenieros, los técnicos, la gente que está en el campo, en el sitio de obra, y que suelen cursarse comunicaciones, en fin. Son ellos quienes más conocen la controversia. ¿Cuál es la finalidad de incluir a estas personas que tienen estos determinados cargos? En primer lugar, reducir el sesgo, digamos, ¿sí? Y que creo que puede funcionar hasta cierto punto. Un poco más de independencia, un poco más estar abiertos a escuchar otras posiciones, porque claro, ellos han estado fuera de la foto, han estado fuera de la controversia. Y claro, obviamente, el interno de la compañía, el técnico, el ingeniero, le va a reportar cómo va la controversia, pero el hecho de haber estado fuera de la controversia, no ser alguien técnico, no haber estado involucrado en los hechos que han dado lugar a la controversia, le puede dar más independencia, un poco más de objetividad a la hora de aterrizar a la controversia. Y claro, esto te genera que esté abierto a escuchar nuevas soluciones. Creo que uno de los problemas, no problemas quiero llamarle, pero una de las particularidades que trae el trato directo es que llega cuando la controversia, cuando el conflicto está en uno de sus puntos más álgidos. El arbitraje donde ya llega a su punto más álgido. Pero claro, el trato directo ya es cuando incluso los abogados entran, ya comienzan a entrar al caso. Y ahí un poco empiezan los problemas, porque los abogados suelen incorporar nuevos elementos a la discusión y muchas veces tratan de que este acuerdo, muchas veces aportan elementos adicionales que muchas veces no ayudan a este acuerdo amistoso. Pero creo que este tipo de pactos en los cuales se establece que el trato directo solamente puede ser conducido por estas personas de determinados cargos que están fuera de la discusión, puede dar un poco más de objetividad, un poco más de independencia, un poco menos de sesgo a la hora de conducir el trato directo. Y claro, estos cargos no son cualquiera, son altos cargos. Y son altos cargos por una razón muy sencilla. Hay una mayor asunción de responsabilidad. O sea, mientras más alto el cargo sea, mayor responsabilidad tengo de cara a la compañía. Y esta mayor responsabilidad, por supuesto que puede traer, evidentemente, muchos más beneficios. Ser más objetivo, menos sesgo, más independiente, estar más abierto a escuchar todas las posiciones y claro, de la mano de una mayor responsabilidad, ¿no? Y claro, en estos casos que yo he tenido, fue muy diferente a otros casos de trato directo que he visto, porque usualmente el trato directo, la verdad de las cosas, es más que todo una formalidad para cumplirse porque las partes casi nunca llegan a un acuerdo, casi nunca. O sea, las partes transitan por el trato directo y las partes lo hacen como un requisito para luego el arbitraje y punto, nada más. Pero claro, en estos casos que yo he tenido la oportunidad de estar dentro en los hechos, lo que me he percatado es, claro, que efectivamente a estas personas que se les reporta que en esto fuera de la discusión tienen una posición más abierta. De hecho, traen nuevos elementos a la mesa
al tener más responsabilidad, tratan de prevenir, de no ir a un arbitraje porque eso va a ser muy costoso. Hay un sentido más comercial del caso, que a veces, muchas veces, eso se escapa de la discusión. Hay un sentido más comercial porque, claro, como comentó Jorge, los acuerdos entre las partes son más ejecutables que un laudo o una sentencia judicial. Son mucho más, hay una mucha mayor asunción de responsabilidad de las partes sobre ejecutar el acuerdo. Entonces, creo que este tipo de cláusulas puede, y no creo que sea la única, hay muchas medidas más que me gustaría compartir más adelante, pero creo que hay muchas medidas que pueden maximizar los beneficios del trato directo que, en mi opinión, hoy en día, lamentablemente, por los incentivos. Creo que los incentivos que se crea en este periodo, creo que al día de hoy no está trayendo muchos beneficios. Creo que eso es solamente para respetar el tiempo, pero eso es lo que tenía por ahora para comentarles. Ahora, Álvaro, un tema relacionado a los problemas sobre los que nos has estado comentando y a las recomendaciones, es que en la etapa de trato directo, las partes, como manifestación, digamos, a sus intereses, suelen inflar un poco sus reclamos o las cuantías que van a reclamar en esta etapa de trato directo. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones o qué propuestas podrías brindar para poder reducir este riesgo, poder reducir de repente estos reclamos, y si esto podría beneficiar a la etapa de trato directo? Adelante, Álvaro. Gracias, José. A ver, uno de los problemas efectivamente que les comentaba era que las partes en el trato directo llegan más cejadas. Y eso muchas veces trae como consecuencia que las partes efectivamente tiendan a inflar sus reclamos. Cuantía, posiciones, pero las tienden a inflar. Y eso se manifiesta de múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, el contrato tiene un cap de responsabilidad del 30% del precio. Claro, lo levantas probando dolo o culpa indecusable. Y pese a saber que no tienes ni dolo ni culpa indecusable, en la etapa de trato directo le reclamas el 100%. Levantando el cap, pese a que sabes que no hay ni dolo ni culpa indecusable. Y así, múltiples manifestaciones de cómo las partes suelen inflar estos reclamos. Y en mi opinión, las partes tienden a sobreestimar sus posiciones, sobrevaluar sus posiciones por dos razones. En primer lugar, porque las partes, y creo que van en línea con lo que han comentado, tienen temor a a que se vean expuestas a una suerte de contradicción, ¿sí?, en el arbitraje. Y en segundo lugar, por el denominado, y creo que más se presenta aún en los contratos arbitrajes de construcción, el denominado efecto escalofrío, que es algo que, digamos, desde el Law Economics se ha estudiado muchísimo. Quiero ir comenzar por el segundo punto. ¿Qué es el efecto escalofrío? El efecto escalofrío creo que es algo que se presenta mucho en los arbitrajes de construcción. Y es que los arbitrajes, los laudos tienden a ser salomónicos. Siempre, o sea, no siempre, pero por ejemplo, en mi caso, la mayoría de las veces he visto muchas veces laudos salomónicos, puntos intermedios. Y claro, en los contratos de construcción, los arbitrajes de construcción, digamos, son múltiples reclamos y muchas veces yo he presenciado, digamos, que estos laudos son salomónicos. De hecho, hay encuestas que van en la misma línea. ¿Y qué genera ello? Lo que genera es que efectivamente, claro, el mercado lo conoce, el mercado sabe de este efecto salomónico de los laudos arbitrales. ¿Y qué genera? Que las personas, digamos, tienden a inflar sus reclamos. ¿Por qué? Porque si ya conozco la media alta probabilidad de que obtenga un laudo salomónico, no tiene nada de sentido que al día de hoy yo ofrezca concesiones recíprocas y llegue a un punto intermedio con mi contraparte. Creo que va de la mano con el tema de que, digamos, desde un punto de vista económico, los sujetos somos adversos al riesgo. Somos adversos al riesgo. Entonces, por supuesto que si ya conozco la alta probabilidad que me va a llegar un laudo salomónico, al día de hoy, en la etapa de trato directo,
tengo más incentivos para no ofrecer concesiones recíprocas, porque sé que el resultado luego va a ser con una media alta probabilidad un laudo salomónico. Entonces, claro, en la etapa de trato directo, no negocio de verdad, digamos, ¿no? Negocio bajo otros incentivos, inflando mis reclamos, inflando la cuantía, mostrando posiciones que, la verdad de las cosas, van más allá de lo que el contrato me da. Entonces, este tema creo que es un punto muy importante, porque el efecto, en mi opinión, de los laudos salomónicos puede llevar a este incentivo, puede crear este incentivo en las partes a la hora de negociar, que es no ofrecer concesiones recíprocas, no llegar a un punto intermedio, y claro, con eso las negociaciones se caen. Y eso explica muchas veces lo que vemos, ¿no? Explica muchas veces que en el trato directo las partes tienen posiciones irreconciliables, ¿no? O sea, salvo algunos puntos, las partes tienen posiciones en las que no tiene ningún sentido negociar. Entonces, creo que eso es un punto bien importante que, por ejemplo, el Law Economics creo que puede aportar sobre la utilidad del trato directo, de cara al arbitraje. Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, hay algunas soluciones que se pueden dar, que ahorita les voy a comentar. Y el segundo problema, que era lo que les comentaba, era este efecto de no contradicción, ¿no es cierto? De no decir algo en la etapa de trato directo que luego me pueda atar en el arbitraje. Y que claro, la visión más razonable es, efectivamente estoy en la etapa de trato directo, te estoy ofreciendo concesiones comerciales de cara a llegar a una negociación, pero eso no puede ser utilizado en el arbitraje bajo la teoría de los actos propios. Claramente no te estoy mostrando mi posición jurídica sobre el contrato en particular, te estoy ofreciendo, estoy renunciando a una posición en aras de llegar a un acuerdo comercial, pero no es que esa sea mi posición jurídica sobre el acuerdo. Son cosas muy distintas. Pero claro, muchas veces, a veces los tribunales arbitrales se pueden ver tentados a que, claro, ya en la etapa de negociación dijiste una cosa, no te puedes contradecir ahora en el arbitraje alegando algo totalmente distinto. Entonces, creo que esos dos efectos pueden crear la consecuencia de que las partes tiendan a inflar sus reclamos. Hay varias soluciones, solamente quiero dejar una sobre la mesa, que en Estados Unidos, hace ya varios años, que se creó, por ejemplo, el sistema de oferta final, que es muy interesante. ¿El sistema de oferta final en qué consiste? Para hacerlo muy breve, para no salirme del tema, pero que creo que aporta muchísimo al trato directo. Consiste en eliminar este efecto salomónico de los laudos arbitrales. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se elimina este efecto salomónico? De una manera muy sencilla, en que el árbitro está destinado a resolver las pretensiones de las partes solamente en base a una de las ofertas que planteen las partes. No puede haber punto intermedio. O es al todo o nada. ¿Y eso qué te genera? Claro, que las partes estén temerosas de ese riesgo. Las partes van a tener miedo a perderlo todo, como es natural. ¿Y eso qué te genera? Lo que te genera es que ahora sí nos sentemos a negociar para prevenir ese riesgo. Y es totalmente lógico, en la teoría al menos, ¿no es cierto? Que ante ese riesgo latente de perderlo todo, nos sentemos a negociar ahora sí, ¿verdad? Distinto es el escenario del día de hoy, en el cual las partes tienen una media alta probabilidad de que les vendrá un laudo salomónico. Entonces, en el trato directo, en vez de verme expuesto a ofrecer una posición intermedia y que me sea usada como medio de prueba en mi contra en el arbitraje, inflo mis reclamos, inflo mis posiciones, sobrevalúo mis posiciones, pese a que el contrato aún no me lo respalda. Entonces creo que, por ejemplo, dejo sobre la mesa, esta es una de las propuestas que ya se han desarrollado y que creo que explican muy bien uno de los problemas, en mi opinión, que bajo un marco de incentivos puede crear el trato directo. Muchas gracias, José. Fantástico, Álvaro. Álvaro nos comentaba de la preocupación que pueden tener las partes respecto a los planteamientos que se puedan generar o que puedan generar ellos en la etapa de trato directo de cara a un proceso arbitral y a cómo lo puede tomar un tribunal arbitral. Ello me lleva a preguntarle al doctor Rodrigo Urrutia, desde su experiencia y bueno, desde su punto de vista, eh,
¿cuánto las partes se pueden apartar de lo planteado o controvertido en una etapa de trato directo? Una reconvención tendría que pasar, por ejemplo, por un trato directo para poder ser planteada. Adelante, doctor Rodrigo Urrutia. Gracias, José. Sí, a ver, creo que dando un pasito atrás, o de repente dos pasitos atrás, primer pasito atrás es que, en efecto, la lógica, creo yo, es que dentro del marco del deber ser, como lo han planteado varios en este panel, la lógica es que el trato directo sea un instrumento honesto, que permita a las partes solucionar una controversia sin necesidad de acudir a un tercero para que la resuelva. Pues, tribunal arbitral. Entonces, si esa es la idea y ese es el propósito, ese es el primer paso atrás. Segundo paso atrás es ciertamente la lógica, y yo ahí también me acerco un poco a la lectura que tiene Jorge. Evidentemente, sí es que debería bastar con que alguna de las partes revele su intención de no negociar para ahorrarnos el trance de una negociación que no va a llegar a ningún tipo de... Pero, dicho esto, si aceptamos y nos amparamos un poco en lo que esperamos que sea un trato directo y tal vez la intención que las partes tuvieron cuando lo pactaron, porque una cosa es lo que pensaban que les podía servir el trato directo cuando lo pactaron, y otra cosa es cuando surge la controversia. Solamente como nota al pie de página, de nuestra experiencia, más bien en los comités de gestión y administración es más probable que llegues a una solución del problema y no tanto cuando ya estás activando el trato directo, que es casi que el paso previo a plantear una demanda. Pero regreso, si partimos del deber ser, creo que sí, pues en principio debería toda controversia, independientemente del orden de las cosas, sea demanda o reconvención, debería haber transitado por el trato directo en la medida en que la intención de las partes pues era que hay un intento honesto de poder solucionar la cosa antes de ir a una pelea más formal. Ahora, nuevamente, yendo a la respuesta a la pregunta, vamos con la respuesta que les encanta a los abogados y a los clientes les gusta menos, que es el depende, ¿no? Y quiero seguir en básicamente los tres criterios que planteaba en mi primera intervención, ¿no? Va a depender muchísimo de cómo esté regulada tu cláusula, y de cuán flexible sea para poder apartarte de la posibilidad de someter ciertas cosas al trato directo. La segunda es las circunstancias. Ciertamente, pues cuando hablamos de una reconvención, estamos hablando de una controversia que surge o que plantea el demandado en el contexto de un proceso ya iniciado. Evidentemente las circunstancias van a ser muy importantes. Esa controversia surgió ¿cuándo, no? Surgió meses antes de que se iniciara el proceso, surgió luego de iniciar el proceso, cuán eficiente sería poder plantear la reconvención y cuán ineficiente sería suspender el proceso hasta que las partes lleguen a un acuerdo sobre la materia reconvenida y que el proceso se retome. Y cuán probable o cuán vinculada está la reconvención a lo que ya se discutió tal vez en trato directo por el demandante. Recordemos que no es inusual ver las famosas pretensiones espejo, en donde uno plantea una declaración en un sentido y se reconviene exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. Entonces tendríamos que ir a un trato directo para eso, sería razonable, porque en el fondo eso ya se discutió. Y evidentemente el tercer criterio es el criterio de cómo queremos darle, qué contenido o qué forma le queremos dar al trato directo, ¿no? Este requisito de competencia ineludible, inflexible, esta visión bastante más flexible en donde hay que ver si es útil o no es útil, o esta intermedia que por analogía podríamos decir que es la que han asumido las Cortes,
y pensar que así como las Cortes han tratado la conciliación como algo completamente distinto del arbitraje, más allá de que la conciliación puede estar regulada dentro del convenio arbitral, pensar un poco que ese sería el tratamiento del trato directo, ¿no? El trato directo también es algo distinto al arbitraje, está regulado también dentro del convenio arbitral, pero si no se observa, no necesariamente implica una inobservancia del convenio arbitral. Puede tener otras implicancias, pero esa precisamente no como causal de anulación, por lo menos. Entonces creo que bajo esos tres parámetros es un poco como podemos analizar las cosas. Pero creo que ciertamente para mí lo que más va a pesar son las circunstancias del caso, ¿no? De la razonabilidad de transitar por un procedimiento que eventualmente sea más lo que entorpezca que lo que aporta. Y con eso concluyo. Estupendas reflexiones, doctor Rodrigo Urrutia. Hay un tema que creo que también está relacionado a todo el tema del trato directo, y ya hemos estado conversando un poco de cuáles son las recomendaciones para poder llegar digamos, a un buen puerto en la etapa de trato directo, pero hay una particularidad, creo que siempre presente, y es que debemos tener siempre presente, y es que muchas veces en la etapa de trato directo, en contratos de obra, no se van a realizar solamente entre privados, sino también vamos a encontrar la participación de una entidad del Estado, donde hay funcionarios públicos involucrados. Y creo que esta es una particularidad que hay que tener en cuenta, y le pediría al doctor Gonzalo Chirinos que nos comente desde su experiencia y desde su punto de vista cómo él considera que se forma la voluntad del Estado adecuadamente para que se lleguen a acuerdos efectivos en este trato directo. Hay que recordar que los funcionarios públicos están sujetos a un organismo de control interno, y por ende muchos de los funcionarios consideran que existe un fantasma que de repente puede generar un desincentivo para que puedan realizar propuestas, o para que puedan arribar a un buen puerto en la etapa de trato directo. Creo que esos son factores que hay que tener en cuenta y que sería importante que el doctor Gonzalo Chirinos, desde su experiencia, nos pueda compartir. Adelante, doctor. Muchas gracias, José, por esa segunda pregunta, que nos lleva a una situación que yo encuentro, por lo menos de la experiencia que tengo, problemática. Y es que, y sin ánimo de que nada de lo que voy a decir por delante pueda ser calificado, espero que no pueda ser calificado como ningún tipo de animadversión a quienes ejercen función pública, porque tiene sus propias particularidades, ¿no? O sea, entendemos que si bien los intereses privados son sencillos, básicamente es ser adjudicado con un proyecto que resulte atractivo y que permita generar, pues, utilidad como consecuencia de su ejecución. En el Estado sopesan muchos otros valores o variables, ¿no? Y quizás comenzando por ahí, ¿no? O sea, desde cómo se estructura o cómo se idea, cómo se organiza la necesidad de un proyecto público, automáticamente vemos que pasan por una serie de entidades, o mejor dicho, direcciones o gerencias dentro de una misma entidad, para que se pueda formar la voluntad siquiera de la emisión de las bases. A lo largo de la ejecución del procedimiento de licitación, vemos que más entidades o más direcciones o gerencias de las entidades se involucran. Cuando comienza la ejecución del proyecto pasa lo mismo, ¿no? Siempre va a haber un área usuaria, pero van a haber también las áreas técnicas, las áreas legales, el área de finanzas, la misma área de control que pueden tener las entidades. ¿Por qué creo que esto es importante de conversar en el marco de esta presentación? Básicamente porque si ya vemos un procedimiento de construcción o de formación de la voluntad de la entidad pública que es lento y que requiere las aprobaciones de diversos tipos de funcionarios en las fases anteriores, lo vamos a ver pues también necesariamente
en esta situación, en la negociación, en el trato directo que se abre de manera previa a una instancia jurisdiccional. Entonces, uno piensa, como tomando un poco lo que había dicho anteriormente, ¿no? Si ya van a haber contratos en los que han podido suceder distintas cosas en el marco de su fase de ejecución, que ya han ido cristalizando las posiciones de las partes, y van a haber procedimientos de trato directo que de por sí no serán muy útiles, los que sí podrían ser útiles, en los que sí podría haber un espacio para poder negociar adecuadamente, como se decía anteriormente, cuando todavía quedan pues una labor por ejecutar, y precisamente ahí se genera una palanca interesante. Si es que se pone esta discusión en blanco y negro, ¿quién toma la decisión y cómo impacta eso en la cabeza del privado que está actuando del contratista, ¿no? Muchas veces quienes participan en la ronda de negociaciones, como está contemplado este tipo de pactos dentro de la cláusula de solución de disputas, termina siendo los del área legal. Y en muchísimas oportunidades, cuando uno quiere entrar un paso más adelante en el negocio, ¿no? En argumentos propios del negocio, de la operación, los de legal están limitados, porque tendrán a lo mucho un memorándum, un oficio interno que pasa de una gerencia a otra gerencia. Y eso, en primer lugar, quita inmediatez. Y en segundo lugar, quita capacidad de decisión. Porque inclusive si bien conceptualmente podría tomar determinada decisión, como no tiene todos los elementos de información a la mano, puede detener rondas de negociaciones que podrían estar funcionando de un lado. Si es que hablamos de una reunión de negociación como tal, que viene precedida encima de presentación de posturas y todo. Pero sabemos, quienes alguna vez hemos tenido la oportunidad de estar en una de estas, en donde, pese a que los papeles están llevándonos hacia un lado, lo que se conversa en esa reunión puede significar un viraje pequeño nomás, pero que permitiría resolverlo porque a los ingenieros les hace sentido, digamos, pero legal no termina de tener claro porque fue, ¿no?, con la instrucción de que esa oferta que había llegado o esa posición técnica que había llegado no era aceptable. Entonces, eso no pasa pues en un privado, ¿no?, donde razonablemente el equipo de personas involucradas, como Jorge decía, el Crisis Committee, ¿no?, o sea, de más de una especialidad, en una entidad del Estado va a ser un poco más difícil que podamos encontrar una capacidad de reacción inmediata, ¿no? Y eso va a tener un impacto. Pero lamentablemente, y con esto voy a la segunda parte de tu pregunta, es que ese es solamente el punto de partida. Porque en la experiencia reciente, en los últimos 4 años, se está viendo que hay una variable adicional que está zumbando en las orejas de los funcionarios públicos. No solo tenemos la burocracia y la pesadez de poder construir los antecedentes necesarios y tener toda la información para tomar una decisión informada, asumiendo que esa persona con la que estás negociando tiene la capacidad de tomar esa decisión, que es lo primero que dije, sino que ahora están rondando los fantasmas de las denuncias ante Contraloría, los fantasmas de las denuncias penales, los fantasmas del, lamentablemente, el impacto que genera todo el caso de Odebrecht y vinculados para los funcionarios públicos. Si los contratos están negociados de determinada manera y los privados pueden tener derecho, por ejemplo, a que se les reconozcan mayores gastos, a que se les reconozcan ampliaciones de plazo, a que se reconozca que se ha producido un supuesto de fuerza mayor y por lo tanto son exigibles sus prestaciones. Y eso, nuevamente, por la complejidad de las cabezas que están detrás de cada decisión en el Estado, probablemente no haya sido decidido por el funcionario al que luego se lo vas a pedir, ¿no?, en la negociación. Pero ese funcionario al que se lo vas a pedir, lamentablemente, y acá es una cuestión netamente empírica, buscan muchas veces la sinrazón
por el solo hecho de que saben que si están reconociendo algo más al contratista, luego el contrato termina siendo más caro, ¿no? Si es algo de mayores gastos, supongamos, ¿no? Y justamente ese es el fantasma de todo el escándalo que ocurrió hace unos años en el Perú, debido a que habían contratos procurados por corrupción. Entonces dice, yo no quiero ser parte o entrar en esa fotografía donde directamente voy a ser partícipe de este encarecimiento del contrato y esto luego me puede salpicar en una investigación. Sobre todo porque también tenemos autoridades irresponsables, ¿no? Y prensa irresponsable. Pero esa cadena de temor termina diciendo simplemente, mira, demándame, que me ordenen hacerlo y lo hago. Y el problema está en eso, ¿no? Tenemos que esperar y lo ideal es que pase eso. Eso es lo que parece difícil de digerir, ¿no? Y que es sin duda un valor adicional que entra en la cabeza de seguir un procedimiento de trato directo frente a una entidad estatal. Para terminar, simplemente me quedo con la idea que estaban comentando, cómo medimos la renuencia de la parte al momento de negociar para ver si lo terminamos más o menos rápido. Creo que puede ser a veces peor continuar, pero claro, saber que en el fondo hay un valor adicional, casi una directiva no escrita, lamentablemente por el temor a denuncias ante Contraloría o directamente denuncias penales, que va a hacer que el funcionario quiera que mejor sea que te lo ordene. Entonces, la que ya era de por sí complicada voluntad estatal, la formación de la voluntad estatal, ahora tiene un valor adicional que solamente repercute en el encarecimiento del sistema de solución de conflictos, ¿no? Entonces quizás, nuevamente, esto no es un alegato, parece que estoy alegando en contra del trato directo, pero creo que sí es algo que se tiene que considerar al momento de aproximarse a él, porque muchas veces la entidad con la que vas a estar, además de que ya tomó su decisión, tiene incentivos que son súper razonables, porque al final del día las entidades son representadas por personas, esas personas tienen todos los incentivos de no ir un paso más allá y no llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, quería dejar eso para discusión. Gracias. Estupendo, Gonzalo. Uno de los momentos claves, de repente, uno de los momentos de mayor reflexión por parte de un tribunal arbitral, en un proceso arbitral, es el relacionado a la etapa probatoria en un arbitraje para poder determinar si las partes han acreditado los hechos y lo que vienen a solicitar en un proceso arbitral. Y este factor probatorio también lo encontramos presente en la etapa del trato directo. Y esto me lleva a formularle una pregunta al doctor Jorge López, y es el relacionado a qué tan recomendable es documentar detalladamente el desarrollo del trato directo y qué recomendaciones podría brindar él para proteger lo actuado. Todo esto actuado en el trato directo está sujeto a privilegio. Cualquier documento o prueba obtenida durante el trato directo puede ser utilizado en un arbitraje posterior. Y finalmente, si nos podría brindar su punto de vista sobre qué opina de la tendencia de sofisticar los tratos directos con procedimientos probatorios, por ejemplo, peritajes, intercambios de documentos. Ello teniendo en consideración que nadie va a resolver propiamente este trato directo. Entonces, si este procedimiento probatorio ad hoc sería justificado o no. Por favor, adelante, doctor Jorge López. Gracias, José. Muy buenas las participaciones de mis copanelistas. Voy a partir, creo, por el final y luego me voy al primer punto que quería tocar. Creo que recogiendo pues esto que comentaba Álvaro, el sistema de incentivos para los tribunales, si eso se lo trasladamos a las partes, podríamos generar que éstas lleguen a soluciones amistosas. Sin embargo, creo que, y acabo de hablar otro tema que claramente pues amerita un nuevo panel y todo muy extenso, la tendencia a dar el punto medio a ambas partes por parte de los tribunales arbitrales es cada vez más creciente. Eso se debe pues a un factor o patología que se ha estudiado desde hace mucho que se llama due process paranoia. Los árbitros pues tienen miedo que les anulen los laudos, no todos, ¿no? Pero por default
es un miedo, es un sesgo natural y tratan de darte el punto medio. Entonces, las partes suelen pedirte más de lo que realmente quieren porque saben que o cierras en un punto medio, que eso tiene más que ver con negociación, y si llegas a un tribunal, y no solamente en la negociación de propuestas económicas o pretensiones, sino también en la negociación de plazos. Por ejemplo, si quieres 20 días para algo, pides 30 porque sabes que el otro te va a pedir 10 y va a quedar en 20. Entonces, eso no es muy raro, diría, pero creo que con esta reflexión cierro el punto de lo que comentaba Álvaro, que sí quería dar una pequeña opinión al respecto. Y ahora sí me centro en lo que me preguntaste particularmente, José. Creo que hace un momento pues hice una declaración de que la recomendación es someter a privilegio las negociaciones, ida y vueltas y todo, pero creo que también es importante dentro de esa línea que las partes, si ya están dispuestas a negociar o entrar en un trato directo, sean muy claras de qué está sometido a privilegio y qué no está sometido a privilegio. Me queda claro que las concesiones recíprocas o los idas y vueltas, los tiras y aflojas, tiene que ser algo que yo recomendaría que esté sometido a privilegio. Salvo pues que sepa que mi cliente tiene un gran poder de negociación ahí, ¿no? Y que puedo conseguir un material probatorio importante en esa etapa. Pero si no es así, igual, o sea, si las partes deciden no someter a privilegio, o sea, perdón, si las partes deciden someter a privilegio exclusivo, los tira y afloja, creo que es importante en estos tratos directos sofisticados, ¿a qué llamo esto? Bueno, mi experiencia me ha tocado intervenir en tratos directos en los que ha habido intercambio de documentos, muy parecido a lo que es conocido como producción de documentos dentro del proceso arbitral. También ha habido determinaciones de expertos. Creo que esto sí ha incrementado las chances de poder llegar a soluciones. Y ahí tuve la fortuna pues de estar con una contraparte también sofisticada. Entonces un poco el manejo de lo que pasó es muy parecido a lo que pasa en el Discovery americano, ¿no? O sea, como comprenderán, bueno, no es parte de este panel, pero solo de manera general, ¿no? Lo que conocemos en el Civil Law como exhibición de documentos, que es, oye, te pido el documento del 20 de julio del 2018, que el juez en el proceso civil normalmente tiende a, si corresponde a la exhibición, te exhibo este documento en particular. En la filosofía americana, esto se denomina discovery, que es un pedido bastante más extenso y amplio, ¿no? Muchas veces que cae en lo que se denomina fishing expedition, que es, te pido pues una red de arrastre de todo lo que me parece relevante, pásame todos los contratos del 2010 al 2020 con todas las partes. En el arbitraje no existe pues ni lo de la exhibición de documentos propiamente, ni lo del discovery americano, pero sí existe algo, un punto medio, que es producción de documentos. Y esta producción de documentos, que claro, no es del 2010 al 2020, tampoco es algo tan específico como el contrato del 20 de julio del 2018, es por categorías, ¿no? Pásame la categoría de tus comunicaciones con el supervisor de marzo a julio del 2020, en la que se discutió tal cosa. Tiene un poco más de sentido, diría. Pero ¿qué pasa en el Discovery americano más allá de todo este tema que les acabo de comentar de Fishing Expedition y todo esto? Esto es preproceso, ¿no? Antes de iniciar el proceso, se pide pues el Discovery, que tiene forma de o pedido documental o deposition, que es la popular declaración esta que con una camarita y te graban y dicen, ya admitiste esto, en juicio vas a perder. Ya. Mi experiencia viendo trato directo y sofisticado fue muy parecida a eso. No propiamente un deposition, pero sí un pedido de documentos. Y en ese pedido de documentos puedes identificar si efectivamente encuentras el documento, pues el boleto dorado de la fábrica de chocolates o no. Y cuando tienes ese documento, realmente sabes si en la próxima etapa, porque no solamente revela una parte, la otra parte también reveló, entonces ya sabes si más adelante en el arbitraje quién realmente tiene más chances de ganar la controversia o no, y hay más incentivos para que se solucione esto en etapa previa, ¿no? Creo que es un procedimiento sofisticado que puede servir, pero ojo, únicamente si la contraparte y tú son lo suficientemente sofisticados como para llevarlo adecuadamente. Creo que los costos de transacción y los costos de litigio se disminuirían una barbaridad si es que, al igual que en la política americana, hay cierta certeza de quién efectivamente va a ganar el proceso o no lo va a ganar, ¿no? Y lo otro son los dictámenes periciales que se emiten, que efectivamente, a diferencia de lo que pasa particularmente en un arbitraje, salvo las pruebas de oficio que pueda pedir el tribunal, o los hot tabbing, que es lo que comentaba hace un momento, donde ambos expertos se juntan para emitir un diagnóstico pues conjunto, normalmente las pericias en un arbitraje suelen ser pericias de parte, ¿no? O sea, hay cierto margen de independencia, imparcialidad, pero no deja de ser un contratado tuyo, la persona que sometes a consideración, a escrutinio y a interrogatorio por la contraparte. Entonces,
el hecho de que en trato directo nombres a un tercero realmente independiente porque lo contratan ambas partes y puede emitir un documento, creo que ya igual es bastante pues gracioso, más allá de lo que nos decía pues Alex Stein en su libro de Foundation of Evidence Law. Lo cierto es que el carácter y peso probatorio que le va a dar el tribunal va a ser lo que decía Rodrigo en su momento, ¿no? Siempre va a ser depende del tribunal y depende de qué tan ellos se sientan comprometidos con la resolución de la disputa y las pruebas que se presenten. Pero en mi opinión, yo creo que un documento de un tercero contratado por ambas partes tiene un mayor valor probatorio que una pericia presentada por otra parte a la que solamente uno le está pagando sus honorarios para que pueda emitir una pericia y que de hecho se somete a preparación de uno de los equipos jurídicos para ir a someterse a la examinación. Entonces, creo que como tribunal, si bien este documento, esta pericia o estos documentos de producción que se obtienen durante la fase previa no tienen pues calidad de cosa juzgada y no es simplemente un ejecuta, esto ya es una discusión cerrada, es una discusión que tiene que hacerse, tiene que haber examinación, tiene que haber análisis, tiene que haber posibilidad de contradictorio, pero sí creo que a nivel de valor probatorio, cuando ya se dan las sumas y restas, quizás no tan matemáticamente, pero cuando ya el tribunal está deliberando, se le tiene que dar mayor valor probatorio al actuado previamente. Esa es mi impresión en particular. Muchas gracias, Jorge. Para finalizar ya esta jornada, me gustaría volver a tocar un tema con el cual iniciamos esta mañana y es relacionado a los dispute boards, y le preguntaría al doctor Álvaro Cuba qué ventajas y desventajas genera este mecanismo y si este mecanismo aumenta la probabilidad de que las partes arriben a un acuerdo amistoso en la etapa de trato directo. Adelante, doctor Álvaro Cuba. Sí, gracias, José. Creo que va relacionado a lo que decía Silvia, lo que comentó Silvia hace unos minutos. Puede mejorar y puede aumentar la probabilidad de llegar a un acuerdo, el mecanismo del dispute board. Y depende, creo que, de muchas particularidades. O sea, las ventajas que presenta el dispute board, más allá de que aborda temas técnicos y es contemporáneo, porque lo que ayuda muchísimo al dispute board es que sea contemporáneo a los hechos que surgen en la controversia. Uno de los temas particulares del arbitraje es que el tribunal arbitral llega muy tarde a los hechos, ¿no? O sea, lauda sobre el tema ya cuando se pasó la página, ya, ¿no? Ya los daños se sufrieron, ya la obra terminó. Entonces, algo que ayuda muchísimo por parte del dispute board es que es contemporáneo, ¿no? Y te puede generar dos grandes beneficios. Lo primero es que al ser contemporáneo a los hechos, permite a las partes aterrizar sus reclamos. Obviamente va por un tema técnico, pero lo que permite a las partes, un poco creo que lo decía Silvia, es te aterriza, ¿no? Te pone en la realidad por dónde, cuáles son las probabilidades de éxito de tus reclamos. Y claro, una manera muy interesante de poner el dispute board, hay varias maneras, ¿no? En las cláusulas de solución de controversias. Ante el arbitraje, reemplazando el trato directo, pero una manera muy interesante es que las partes ya llegan a negociar el trato directo sabiendo cómo ha resuelto, cómo ha decidido este adjudicador, porque eso le permite a las partes aterrizar sus reclamos y ver las probabilidades de éxito de sus reclamos y en función de ello formular sus ofertas. Y dos, como decía, es algo contemporáneo a los hechos, pero te permite resolver ex ante el problema que vas a someter al arbitraje. Porque lo que a veces pasa, ¿no? Pero un contrato que no se resuelve y un contrato que sigue ejecutándose a lo largo del arbitraje, claro, mientras más tiempo pase en el arbitraje, las controversias van aumentando. Lo que te permite resolver un poco este adjudicador es hacerlo todo ex ante, mucho más. Y hacerlo previniendo más controversias que puedan devenir durante el arbitraje. O sea, creo que el dispute board tiene muchas ventajas, pero un poco quería aterrizarlo de cara al trato directo bajo estos dos puntos, ¿no? Aterrizar los reclamos, por un lado,
y por otro lado te permite resolverlos ex ante, ¿no? Y antes que un árbitro que muchas veces, como les comento, suele, por la duración del arbitraje, en fin, llegar tarde a la solución del caso. ¿Cómo a veces no te puede reducir este beneficio de concretizar las ofertas, los reclamos, en que siempre hay un argumento legal detrás, ¿no? O sea, no todo es técnico en los proyectos de construcción. Por ejemplo, yo puedo tener mucho derecho bajo un punto de vista técnico a una ampliación de plazo y a los gastos y costos adicionales derivados de esa ampliación de plazo, pero, por ejemplo, si mi contrato me pone un requisito de haberlo anotado en el cuaderno de obra en el 5.º día desde el hecho que origina la ampliación de plazo y no lo hice, por más argumentos técnicos que pueda tener, ahí tengo una pequeña contingencia. Podría uno discutir la vinculatoriedad de esa anotación en el cuaderno de obra, pero mal que bien ya tienes una contingencia. Y esa contingencia no necesariamente te la va a advertir un adjudicador. Entonces, claro, en el trato directo, el dispute board te puede permitir concretizar los reclamos, pero en lo técnico, ¿cierto? Y en lo legal, como les comento, claro, siempre hay argumentos separados eh, que te reducen esta posibilidad de concretizar tus reclamos, tus ofertas, la posibilidad de que llegues a un acuerdo. Entonces, creo que el dispute board es un buen mecanismo. Quería un poco tocar, porque ya lo ha tocado Silvia, pero un poco para complementar con esto, me parece un buen mecanismo a efectos de aumentar la probabilidad de llegar a un acuerdo en el trato directo o por otra vía. Pero creo que este mecanismo, sin lugar a dudas, va de la mano con otras medidas, un poco de las que se ha conversado en el panel y que personalmente les he querido trasladar, ¿no? Como cláusulas de solución de controversias y que los tratos directos sean conducidos únicamente por determinadas personas con determinados cargos, los efectos que puede crear el arbitraje, como el abuso salomónico, el efecto de no contradicción, lo que dices en el trato directo versus lo que dices en el arbitraje. Creo que son todas unas medidas que en conjunto pueden maximizar los beneficios del trato directo, pero sin lugar a dudas creo que el dispute board es otra medida adicional, siempre y cuando sea contemporánea, en mi opinión, a los hechos que dan lugar a la controversia, ¿no? Si el board llega muy tarde, como por ejemplo el arbitraje, la verdad que la probabilidad de que te permita llegar a un acuerdo amistoso se reduce. Entonces, creo que el dispute board me parece que es bueno siempre y cuando pueda ser contemporáneo, ¿no? Por estos beneficios que crea. Eso era lo que quería comentar por mi lado, José. Súper claro, Álvaro. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de este webinar. No me queda más que agradecer a Álvaro, a Rodrigo, a Gonzalo y a Jorge y a Silvia, que se ha tenido que retirar por sus explicaciones tan claras. Creo de que el público asistente se ha podido dar cuenta de que no solamente en este webinar se ha analizado la figura del trato directo, sino también se han brindado recomendaciones en base a la experiencia y se han tocado particularidades como por ejemplo es la participación del Estado o el tema relacionado al material probatorio que se presenta en la etapa de trato directo. Muchísimas gracias, doctores, por habernos acompañado en este webinar. Esperemos que nos acompañen en siguientes ediciones de actividades académicas que organizamos en IPA, ya sean presenciales o virtuales. Y les cedo el uso de la palabra a Valeria. Adelante, Valeria. Gracias, José. Gracias, doctores, por acompañarnos en esta 33ª edición del IPA Webinar y por compartir, como ha dicho José, sus experiencias y conocimientos. Estoy segura que será de gran provecho para la comunidad arbitral y definitivamente seguiremos contando con ustedes para futuros eventos. Agradezco también a José por su apoyo en la moderación de este evento virtual que se realiza mes a mes con la finalidad de difundir el arbitraje como un mecanismo eficiente y eficaz de resolución de conflictos. Y por supuesto también agradecemos a los asistentes que están conectados hasta este momento y aprovecho la oportunidad para invitarlos a los próximos eventos que organizaremos. Los invitamos a la Semana Arbitral que se realizará la próxima semana, el día 21 y el 25 de agosto. Asimismo, a la conferencia IPA que se llevará a cabo el día 4 de septiembre, donde se abordará el tema la liquidación del contrato de obra.
Una invitación especial al Seminario de Arbitraje, Inversión y Seguridad Jurídica. Este evento se llevará a cabo de manera presencial en la ciudad de Lima, en el Hotel Belmont. También una invitación especial a la quinta Conferencia Internacional Perú-España, que se llevará a cabo de manera presencial en la ciudad de Madrid los días 19 y 20 de octubre. También una invitación especial al cuarto Congreso Internacional de Derecho de la Construcción, Infraestructura y Peritaje Técnico IPA. Este evento se realizará de manera presencial también en la ciudad de Lima el día 23 de noviembre. Bueno, los esperamos y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan una muy bonita tarde, doctores. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.